3.2.3 La estrategia de sometimiento del gobierno Gaviria. Un claro ejemplo de la coexistencia de tendencias progresistas con otras autoritarias en las épocas posteriores al cambio constitucional es el de la llamada política de sometimiento del gobierno de César Gaviria. Con esta, el gobierno afrontó el desafío sin precedentes derivado de la guerra que los grandes carteles de la droga le habían declarado al Estado para combatir la extradición. En ella, bajo la justificación de estar librando una batalla contra el narcoterrorismo, el primer gobierno en el marco de la nueva Constitución continuó por el camino de la excepcionalidad jurídica para endurecer las penas, introducir innovaciones procesales que chocaban con los más elementales principios del garantismo penal, utilizar el estatuto antiterrorista para recortar las libertades públicas de otros sectores sociales distintos a los narcotraficantes y afectar significativamente el principio de igualdad ante la ley penal. Gaviria fue el único candidato presidencial que defendía la extradición y su aplicación por la vía administrativa, y por ello fue un blanco predilecto de las amenazas y los atentados del cartel de Medellín. Bueno, hay que decir que también fue el único candidato presidencial de los que quedaron vivos para las elecciones de 1990. Es una ironía dura. Pero también planteaba que esa política debía combinarse con la aplicación de acciones alternativas de negociación con los extraditables y de fortalecimiento de la justicia para desactivar una guerra que progresivamente se había degradado y en la que los narcotraficantes habían ido incrementando su capacidad destructiva. Su propuesta se plasmó inicialmente en el decreto 2047 de 1990 y posteriormente se flexibilizó con los decretos 2147 y 3030 del mismo año 1990, promulgados bajo el estado de sitio. La política consistía en rebajar hasta la mitad de la pena y garantizar la no extradición a narcotraficantes y paramilitares que se entregaran y confesaran sus delitos. No se trataba de una política de amnistía como las que se habían utilizado previamente con las guerrillas, sino de una estrategia de sometimiento a la justicia bajo estándares laxos de aplicación de la ley penal, pues lo que estaba en juego aquí no era una negociación política, sino el desmantelamiento de la facción más organizada del crimen de la historia colombiana. Tras la entrega de otros miembros del cartel de Medellín, como Fabio Ochoa Vázquez, el aparente gran éxito de esta política fue la entrega de Pablo Escobar a las autoridades la misma tarde en que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la no extradición a los colombianos de nacimiento. El jaque en que los carteles de narcotraficantes habían puesto al país tuvo una influencia significativa en la configuración del nuevo marco institucional en su máximo nivel, lo cual, entre otras cosas, junto con la creación de la Fiscalía y el haberle conferido carácter de ley a las normas promulgadas bajo el estado de sitio, le permitió al gobierno de Gaviria tener el soporte jurídico y constitucional de su principal apuesta. Sin embargo, en los meses siguientes se revelaron las contradicciones de la estrategia del gobierno. Esta política partía de las siguientes premisas. Primera, que el Ejecutivo tenía la capacidad para manejar las presiones internacionales e internas a raíz de una política que, por la laxitud en sus estándares de juzgamiento, empezaba a ser vista como un sometimiento del Estado a los narcotraficantes. En segunda premisa, que el aparato judicial tenía la capacidad de judicializar y sancionar de forma adecuada a los narcotraficantes e impedir la impunidad incluso de grandes capos de la droga. En cualquier caso, la falta de colaboración y apoyo de las autoridades norteamericanas una vez prohibida la extradición tuvo un impacto significativo sobre la eficacia y el flujo de recursos de la política. Asimismo, la continuación y agudización de la práctica del secuestro cuestionó el hecho de que las debilidades de la investigación del sistema judicial se tradujeran en condenas muy bajas, y lo que es más grave, la precariedad y corrupción del sistema penitenciario facilitaron que los narcotraficantes siguieran delinquiendo desde las cárceles y que Pablo Escobar, junto con otros miembros del cartel de Medellín,
pudieran fugarse de la cárcel La Catedral. Todo ello desató un enorme escándalo en la opinión pública que le restó legitimidad al gobierno y credibilidad a la política. A pesar de que la persecución al cartel de Medellín después de la fuga de la Catedral implicó un enorme desafío para el Estado colombiano, que lo fortaleció en ciertos aspectos, también lo debilitó en otros. En lo que respecta al tema judicial, una de las debilidades estructurales del Estado para enfrentar a los narcos era que estos no tenían procesos abiertos en la justicia colombiana, debido a que las pruebas contra ellos eran o muy débiles o inexistentes. La política de sometimiento partió del reconocimiento de este hecho y supuso una estrategia de coordinación entre la Fiscalía, el Ejército, la Policía y el DAS, en el marco del llamado bloque de búsqueda que finalmente dio muerte a Pablo Escobar. Este trabajo en equipo garantizó que se maximizara el uso de todos los medios y la inteligencia disponible, tanto para el desmantelamiento del cartel como para la investigación y el juzgamiento de sus miembros de cara a un proceso judicial. El enfrentamiento contra los narcotraficantes resultó ser un reto que muchas veces puso en jaque al Estado colombiano, pero que también implicó una evolución en los medios institucionales y jurídicos de los que disponía el aparato estatal a medida que la amenaza del narcotráfico se hacía más compleja. Es claro aquí cómo las diferentes fases de la guerra influyeron sobre la dinámica institucional del sistema judicial. En palabras de Rafael Pardo en el documento La historia de las guerras, Rafael Pardo era el ministro de Defensa de la época y él dijo en el documento La historia de las guerras lo siguiente, comillas: los ataques a la justicia, asesinatos de jueces e investigadores y la debilidad del aparato judicial llevaron a la necesidad, primero, de abolir los jurados de conciencia por considerar que los ciudadanos llamados a cumplir estas tareas eran muy vulnerables y no había cómo protegerlos. Luego se establecieron tribunales especiales de investigación y juzgamiento en los cuales la identidad de los funcionarios se mantenía en reserva. Jueces sin rostro fue el nombre con que se conoció a esta figura. Luego, la Fiscalía General de la Nación, creada por la Constitución de 1991, aplicó los mecanismos de colaboración, delación y entrega para desarticular las bandas y grupos armados orgánicos al cartel de Medellín. La guerra se enfrentó dentro de la ley, pero antes de 1991 en muchas ocasiones se acudió al estado de sitio para expedir decretos legislativos. Fin de las comillas de la cita a Rafael Pardo. Por otra parte, según Rodrigo Upridny en el documento El Laboratorio Colombiano, según Upridny, la guerra contra el narcotráfico tuvo muchos efectos negativos sobre la justicia colombiana. En primer lugar, el fundamento bélico que adquirió la guerra contra el narcotráfico mezcló en una misma estrategia el elemento militar con acciones que por su naturaleza son policivas o judiciales. Y pues teniendo en cuenta que la represión de una conducta ilícita, como es el caso de la sanción del consumo, de estupefacientes, es decir, esto implicó un aumento del peso de los militares en el aparato del Estado y un tratamiento bélico de problemas sociales que admitirían otro tipo de soluciones menos lesivas para la garantía de los derechos. En segunda instancia, la guerra contra las drogas generó un riesgo de internacionalización del conflicto interno, pues una buena parte de los recursos de la cooperación se dirigieron al combate a la subversión antes que el combate al narcotráfico. Adicionalmente, la influencia del discurso norteamericano en la guerra contra el narcotráfico erosionó la autonomía nacional para adoptar políticas antidrogas menos lesivas. Y finalmente, al no existir una política antidrogas que trascendieran los cambios de gobierno y superara el carácter reactivo de la guerra estatal contra el narcotráfico, el Estado colombiano reforzó su tendencia a recurrir permanentemente a las normas de excepción
con la inestabilidad y la pérdida de independencia que esto generó para el funcionamiento del sistema judicial y también la afectación que implicó sobre las garantías constitucionales. Este es el fin del punto 3.2. A continuación el punto 3.3.